Nos vamos a enlazar hasta Santiago de Chile con Álvaro Echeverría, quien dirige y cofundó Simple Route, que es una herramienta que sirve para diseñar rutas, para medir los flujos vehiculares, para eficientar los procesos de las empresas y pues han estado haciendo estudios sobre el tema aquí en la Ciudad de México, Álvaro, y de hecho, pues tú estás basado en Chile, pero por ahora andas de visita aquí en la ciudad. Sí, hola, mucho gusto, gracias por el espacio. Andamos justo acá en Ciudad de México. Cuéntanos de los hallazgos que han hecho en tu organización a partir del trazado de rutas y el diseño de estrategias para las empresas. Totalmente, mira, el estudio consistió que nosotros tenemos mucha presencia en Ciudad de México, tomamos más de 13 millones de GPS que hemos generado durante este año y encontramos algunas cosas interesantes con respecto a la movilidad de la ciudad. Primero, por ejemplo, ¿cuáles son los momentos más lentos de la ciudad para hacer las entregas? Cuando uno hace logística es súper clave saber esto. Entonces, vimos que entre 1 y 3 de la tarde, en general, la velocidad de la ciudad es bastante baja. Entonces, en promedio andamos dentro de la Ciudad de México en 27 kilómetros por hora en ese horario. De hecho, luego de las 3 de la tarde, comienza a subir un periodo, la velocidad está nuevamente a las 4 de la tarde, volviéndose un poquito muy lento. De hecho, si queremos hacer bien la logística, en general nosotros recomendamos, dado los estudios que hicimos, que entre las 10 y las 4 de la tarde era el mejor horario para repartir, porque vemos que la velocidad es máxima y la congestión que generan es baja. De hecho, otra cosa importante, si uno quisiera pensar cuándo durante el día es mejor momento hacerlo, en la mañana o en la tarde, vimos que el 10%, la velocidad en la mañana es un 10% más rápida que en la tarde. Entonces, si queremos movernos dentro de la Ciudad de México, tratemos que incluso el tráfico de la mañana, donde puede ser lento, es incluso más rápido que el de la tarde. Adicionalmente, los días de la semana donde vimos que en general cambia la velocidad, los días más rápidos son usualmente los martes o los jueves. Usualmente el viernes tiende a ser bastante complejo porque termina la semana y se movilizan diferentes horarios el tráfico, pero vimos de hecho que martes y jueves nosotros recomendamos hacer algunas entregas porque tiende a ser más veloz el reparto. Adicionalmente, vimos que el 37% de todas las entregas dentro de la Ciudad de México ocurren el fin de semana, en particular el sábado, lo que es extraño. Nosotros pensábamos que se podía distribuir un poco mejor, pero viendo las entregas, porque nosotros hacemos muchas entregas con nuestra plataforma, vimos que el 37% de ellas se encuentran en días no hábiles, lo que usualmente ayuda un poco a descongestionar lo que ha ido ocurriendo dentro de la ciudad. Al final del día, obviamente los domingos tienden a tener un tráfico más alto, y que hemos visto adicionalmente, que adicionalmente México conglomera el mayor tráfico dentro de toda la región en latinoamericana. De hecho, es la ciudad más congestionada a nivel latinoamericano. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que ser súper conscientes en términos de cómo nos movemos dentro de la ciudad. Y estas recomendaciones básicas que hacía yo, que en las mañanas, entre 10 y 4 de la tarde es donde mejor ocurre el reparto, y martes y jueves, ya va a repercutir que las entregas ocurran mejor dentro de nuestra ciudad. ¿Qué vimos adicionalmente? Más de 41 vehículos de reparto fue los que nosotros estuvimos analizando. Y cuando utilizáis inteligencia artificial en este tipo de plataformas, por ejemplo, cómo hacer mejor los repartos y movernos mejor dentro de la ciudad, observamos que adicionalmente que cuando predices bien el tráfico, que es uno de los grandes problemas que tienen los repartos domiciliarios, usando inteligencia artificial en un 83% de las veces puede llegar más o menos 5 minutos. Y uno que vive en la Ciudad de México y espera un producto todos los días, en general nunca sabe cuándo llega a él. Acá hay un buen ejemplo de todo esto que está bien de moda de hablar de inteligencia artificial. El predecir el tráfico lleva a que sea bien precisas las entregas. Adicionalmente, como nosotros como empresa, de hecho, hemos ido poniendo mucho foco en Latinoamérica, pero México, de hecho, representa más del 40% de todas nuestras entregas. ¿Qué significa eso? Que podemos poner mucho foco y energía e inteligencia en el proceso para hacer que las entregas dentro de la ciudad sean más eficientes. Vaya. Bien. Ahora, Álvaro, preguntar también sobre las medidas que pudieran ser una posibilidad dentro de todos sus análisis. ¿Cuáles son las medidas que ayudarían a desincentivar el uso del automóvil? Okay. Es súper clave eso, porque hoy día Ciudad de México ha sido una ciudad que constantemente se ha movilizado hacia el transporte vehicular, desincentivando algunos tipos de cosas de movimientos de otro tipo. Entonces, primero, hay políticas públicas que no han sido tan ampliamente implementadas dentro de México. Por ejemplo, la creación y habilitación de diferentes ciclovías.
Eso, por ejemplo, todavía la adopción de ello y la creación de infraestructura de ese tipo dentro de la Ciudad de México es baja, comparado con otros países de la región. Por mi acento notarán que soy chileno. En Chile ha habido una política en los últimos 5 años muy amplia de la creación de infraestructura vial para las ciclovías. Eso hace que se desincentive muchísimo el tipo de uso de vehículos. Es un primer tema. Segundo, el segundo y es clave, la habilitación y segregación de sectores de la ciudad para movilidad de cierto tipo de vehículos. Hoy día, en la Ciudad de México es transversal donde los vehículos de transporte pueden moverse más o menos por los mismos sectores libremente. Obviamente los vehículos muy grandes todavía no ingresan en ciertos sectores, pero no hay restricciones tan grandes. En el centro de la ciudad, por ejemplo, me pasaba en Bogotá, está restringido en ciertos aspectos de ello el ingreso incluso de automóviles, tanto de transporte de pasajeros como particulares, también como buses de transporte, para privilegiar la movilidad más peatonal. Eso hoy día no ha sido una política tan clara dentro de la Ciudad de México, y crear políticas de ese tipo que fomenten el uso alternativo multimodal de vehículos ayuda a que la descongestión baje. Hoy día una de las cosas críticas dentro de la Ciudad de México es que la congestión alta genera muchos problemas adicionales. Primero, congestión auditiva, congestión de polución y adicionalmente retrasos en la movilidad de la ciudad completa. Álvaro, atendiendo esto que dices, ¿qué opinas del uso de medios alternativos de transporte para la logística? Es decir, pues hay algunas empresas en el mundo que están utilizando ya bicis de carga, bicis eléctricas para llegar a centros históricos o a lugares de difícil acceso. Totalmente, de hecho, una tendencia muy actual en la logística es la intermodalidad que hablaba antes, que yo como vehículo de transporte no solo haga un gran camión, que ese gran camión ingresa a cualquier parte de la ciudad y sea muy pesado, muy congestionado y que genere mucha polución, sino que buscar medios alternativos. Y eso genera mucha agilidad en el despacho. Hoy día lo que ocurre muchísimo es que, primero, elegimos el tipo de vehículo diferente. Ese tipo de vehículo puede mejorar en términos de ser eléctrico, y eso genera menos polución al momento del transporte. Segundo, mayor velocidad cuando cambio vehículos muy grandes por vehículos más pequeños que interconectan mejor dentro de la ciudad. La dificultad de eso es que al hacer vehículos más pequeños puedo transportar menor carga, entonces se abre el problema, y es donde entra plataformas como la mía de ponerle inteligencia. Es que cómo con vehículos más pequeños que pueden llevar menos carga cumplo lo mismo en el mismo tiempo. Entonces ahí es donde cobra la relevancia la inteligencia artificial en el proceso y la inteligencia de la logística. Entonces, usualmente la mayoría de las empresas que entran entre la intermodalidad, cambiando a vehículos a pie, eléctricos o eléctricos con vehículos de transporte más pequeños, necesitan poner más tecnología en el proceso. Y ahí es donde usualmente nosotros los ayudamos. Vaya. Pues muchísimas gracias, Álvaro, y muy interesante ahí lo que están haciendo en términos de logística, un área en la que a veces no se piensa tanto y cuyo papel ha aumentado a raíz de la pandemia en las ciudades latinoamericanas, ¿no? Totalmente, de hecho, la logística tiende a estar un poco olvidada y es donde todo ocurre. Sin la logística no tendríamos nuestros productos en la casa, no estaría ocurriendo todo, y como dijiste tú, con la pandemia se volvió extremadamente más relevante, así que es un tema para que tengamos discusión constante. Pues Álvaro Echeverría, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Muy bien.